Sí. O sea, crear puestos de trabajo para mano de obra calificada está muy bien, pero no es suficiente. Hay que poner énfasis en la creación de puestos de trabajo también para mano de obra no calificada, porque es así como uno puede combatir la pobreza extrema. Le voy a poner ejemplos de qué tipo de puestos de trabajo son. Tienen que ser puestos de trabajo que no requieran ninguna calificación. Estoy hablando, por ejemplo, de abrir picadas a machetazo limpio desde las comunidades campesinas que están detrás de los bosques para vincularlas al próximo camino de tierra. Y una vez llegado al camino de tierra, hace falta machetes y palas para construir zanjas, de tal forma que ese camino de tierra no sea una laguna cada vez que llueva, sino que el agua pueda correr, ¿verdad? Y una vez que se hayan hecho estos trabajos masivos, que no necesitan calificación para la mano de obra, o sea, tanto abrir en picadas el bosque para salir al camino de tierra y después construir zanjas y construir mejor el camino de tierra, después de eso, que es importantísimo, hay que ver la forma de empedrar los caminos y que esas zanjas se conviertan en cunetas, de tal forma a hacer carreteras de todo tiempo. Y más tarde, por supuesto, también poner cementos en esos caminos o asfaltos. Es la mejor manera de combatir la pobreza, es la mejor manera de mejorar nuestra infraestructura y de otorgar una gran chance a la mano de obra no calificada, sabiendo que Paraguay es el patito feo del Mercosur, precisamente en términos de infraestructura. Es el que menos caminos a todo tiempo tiene en todo el Mercosur. Pero no se trata solamente de construir obras viales, se trata también de construir viviendas. El país carece de viviendas. Para construir murallas y cimientos y paredes no hace falta mayor calificación de la mano de obra. Ahí hace falta un buen maestro nada más. El sector privado, el sector de la construcción ha puesto en marcha desde hace algunos años ya una modalidad muy interesante para crear puestos de trabajo para mano de obra no calificada en el campo, y consiste en traer con camiones a los jóvenes que necesitan trabajo y no tienen ninguna calificación, los ponen en un adiestramiento in situ ante las obras a manos de un maestro y van aprendiendo lo básico para construir murallas, para abrir caminos, para revocar las paredes, es decir, ese tipo de trabajo que no requiere mayor complicación. No solamente viviendas, las escuelas se nos caen encima, pero hacen falta construir muchas más escuelas. Con unos pocos jefes o maestros de construcción, mucha gente sin trabajo que no tiene calificación puede conseguir trabajo. En otras palabras, dejémonos de tonterías y de volver caricaturesca una cuestión tan complicada, legalmente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, hablando de aumentar el salario mínimo nada más, sin preguntarse si eso produce inflación o no, sin preguntarse si eso perjudica a los que no llegan hasta el salario mínimo, que cobran mucho menos, sin preguntarse si eso perjudica a los subempleados, que son muchísimos, sin preguntarse si eso perjudica a los desempleados que no tienen ningún ingreso, y sin preguntarse si eso perjudica a la miseria, a la gente que vive en pobreza lacerante, que no tiene suficiente para comer diariamente. Ok. Ahora, doctor Rodríguez Silvero, déjeme hacerle un par de preguntas, por supuesto desde el desconocimiento técnico, pero con el interés de un vecino cualquiera. Hablaba usted de esta tabla que se denomina índice de precio al consumidor, que es una tabla que la hacen la estudian, la analizan los técnicos del Banco Central del Paraguay. Efectivamente, aparentemente, sin conocer los componentes exactos de esta tabla, aparentemente esta tabla está, digamos, casi en desuso. Yo no sé, por ejemplo, si miden o si calculan, por ejemplo, el aumento en el precio del Internet, que hoy es ya como la luz, el agua o el teléfono, ¿no? Es decir, este índice del precio al consumidor me imagino que también se lo actualiza constantemente, no sé si cada año, pero por lo menos cada quinquenio, cada década. ¿Es así, doctor? Así mismo, eso hay que actualizarlo constantemente. En lo posible habría que actualizar cada 2 o 3 años, ¿verdad? Pero resulta que se está actualizando ahora así como una vez cada 10 o 15 años. Entonces se produce una obsolescencia en los componentes y en los valores de los componentes de la canasta básica de bienes del consumo. Por eso es que el IPC es sospechoso de desactualización permanente y sobre todo de no cubrir todo el país, que es también un perjuicio para
no solamente para los trabajadores, también para los empleadores, porque como cubre la parte de mayor inflación en el país y se proyecta sobre el mercado de trabajo, la imagen como que esa inflación que está cuantificada es la de todo el país. No, eso es solamente de las zonas del país en las que la inflación es más alta. Habría que incluir también esas otras zonas más pobres del país, que son muchos departamentos, en los que los precios no suben tanto como la capital y alrededores. Así mismo. Bueno, y ahora otra pregunta, porque, y corríjame si no es así, escuché que usted sí está de acuerdo con este proyecto de ley del Ejecutivo. Sí, pero por razones prácticas nada más, porque esperar a que el IPC llegue al 10% lleva generalmente algunos años. Sí, bueno, ¿sabe por qué le pregunto esto, doctor Rodríguez Silvero? Porque efectivamente hay una depreciación constante del dinero. Cuando los insumos, la materia prima de algún productor de algo, o cuando los productos llegan a la góndola del supermercado, el supermercado, si sufre un aumento en ese producto que compra su proveedor, automáticamente lo transforma en un nuevo ticket nada más, ¿verdad? Y esa depreciación la vamos acumulando nosotros, y efectivamente yo creo que hay una injusticia en el artículo 256 del Código Laboral, porque esperar a esa acumulación del 10%, caramba, desde el 2014 hasta acá hay una inflación del 7%, 7.5% según sus palabras. Esa es una plata perdida que nos apechugamos todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, no todos los trabajadores que ganan el salario mínimo o más. Formal, digamos, los formales. Sí. Los formales que están percibiendo el salario mínimo o más. Pero bueno, ya, los informales también se apechugan, ese aumento constante en los precios, porque los precios se remarcan. No. Sí, pero el problema de los informales es que van a salir perjudicados con este nuevo aumento porque eso produce inflación. Ok, a ver, y ahí le quiero hacer una pregunta y entrar al campo de la comparación de los mercados. ¿Cómo es, por ejemplo, en otras sociedades, doctor Rodríguez Silvero? Mencionó, por ejemplo, usted una herramienta que es el Ministerio de Industria y su Oficina de Defensa del Consumidor para que los precios no se disparen poniendo como pretexto el aumento del salario. ¿Cómo es, por ejemplo, no sé, una sociedad que tiene, digamos, estudios serios sobre sus trabajadores? Pongámosle Estados Unidos, no sé si es serio, pero pongámosle Estados Unidos. ¿Cómo es en otros lugares, doctor? En otros lugares, como en Estados Unidos y en Europa, hay varias mediciones de la inflación, no solamente la que realiza el Banco Central. Okay. Ahí ya tenemos, por eso mismo, porque podemos comparar entre una medición y otra, cuál es la medición más veraz del aumento de los niveles de precios. Y vamos a sacar una estadística o un índice que es más confiable que el que actualmente tiene el Banco Central. Por tener varias versiones, por ser de varios lugares. Tener varios cálculos, sí. Y entonces uno tiene una idea de lo que eso significa a nivel nacional, no solamente a nivel departamental, ¿verdad? Nosotros acá no discriminamos entre el costo de vida en Asunción y el costo de vida en Caazapá City. Por poner un ejemplo, claro, que parece sorna, ¿verdad? No. Pero realmente el costo de vida en el interior es mucho más bajo que aquí en la capital y alrededores. En otras palabras, hay mucho por hacer, pero yo creo que lo más importante está en la creación de puestos de trabajo también para mano de obra no calificada, porque todo lo demás son cantos de sirena, ¿verdad? Es como moverse mucho. Estoy pensando en La Calecita, sí, en un parque de diversiones infantiles, ¿verdad? Sí. Tiene mucho movimiento, pero permanece siempre en el mismo lugar. Sí, porque una vez que aumentamos el salario mínimo, mucha vuelta, ¿verdad? Y viene otra vez un aumento de inflación, y después de aumento del salario mínimo, otra vez inflación. Pero resulta que es indiscutible que esa parte afortunada de la clase trabajadora que está percibiendo salario mínimo más, sí tiene derecho a un aumento de acuerdo con el único índice que tenemos, que es el Banco Central. Por eso esta ley, aunque es un parche, va a ser menos injusto cobrar cada año ese aumento del índice de precio al consumo que hacerlo cada 2 o 3 años. Yo estoy de acuerdo con eso. Okay. Solamente que simultáneamente hay que decir que se necesitan políticas sociales para morigerar la pobreza extrema, pero sobre todo para la creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada.
Sí, bueno, a ver, doctor Rodríguez Silvero, mencionó usted una fórmula, digamos, para ir luchando contra la pobreza extrema y contra ese 10% que vive en la miseria, que no sabe qué va a comer mañana y tiene la incertidumbre del hoy también. La creación de puestos de trabajo, y mencionaba puestos de trabajo para gente, y seamos crudos, que no sabe hacer nada salvo tal vez el uso de la fuerza. Yo le quiero preguntar una cosa, a veces este gobierno hace mucha propaganda sobre las empresas, principalmente brasileñas, que se van asentando en nuestro país para dar puestos laborales en la maquila. La maquila podría ser también una salida laboral de esa que usted menciona, digamos, no es pernicioso para nuestro país que venga gente, ponga su fábrica acá, bueno, hagan ustedes esto, tela, papel, no sé lo que sea, sueldo mínimo, IPS y ya está. ¿Es bueno eso o malo? A ver, no tener maquila es peor que tenerla. Okay. Porque maquila no es precisamente la inversión ideal, porque lo que se hace es comprar insumos de otros países para procesar esos insumos en Paraguay, sacando provecho de la presión tributaria en Paraguay, que es más baja, y exportarlos al exterior. Se paga en maquila mucho menos impuestos que con una empresa industrial normal y corriente que procesa todo tipo de materias primas, no solamente las extranjeras, y que está pagando el 10% de impuestos sobre ganancias si reinvierte las utilidades, y paga adicionalmente un 5% si sus accionistas viven en el país, y otros 15% adicional si hay que remesar las utilidades al exterior. Ese tipo de empresas es la que necesita al país. Pero si el país está constituyendo también sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, pero no en cantidad suficiente, siempre es mejor que aparezca una maquila a que no aparezca ninguna. Claro. Es decir, hay que verlo en relación. No, se entiende, doctor. Bueno, a ver, si me permite un par de mensajes, una treintena de mensajes, pero voy a leerle unos cuantos. Realmente una charla sobre este tema cuesta mucha plata. Gracias por la posibilidad de entender algo tan delicado como el salario, dice el oyente del 645. Espectacular la exposición del doctor Rodríguez, el 387. Hasta hoy hay cebo de vela, por ejemplo, en el IPC. Nadie más usa cebo de vela, por ejemplo, dice el oyente del 909. ¿Eso es cierto, doctor? Yo tengo entendido que en la última corrección que hicieron del IPC ya hace varios años, ellos sacaron de la canasta de bienes básicos de consumo el cebo de vela. Pero habría que preguntar eso a los técnicos del Banco Central, a ver si eso es cierto. Realmente, como yo no estoy en el equipo del Banco Central que mete y saca componentes de la canasta familiar, no puedo responder a esa pregunta. Sí, vamos a pedir, pero que en este siglo hayan tenido en cuenta eso, realmente es una... podría considerarse hasta tonto, ¿verdad? Porque realmente cebo de velas ya no se usa más para la luz, para que la gente entienda, ¿verdad? Se usaban las velas para la luz. Eso es útil para el sarcasmo. Exactamente, sí. Bueno, dice este mensaje del 537, no hay que olvidar que como ejemplo, San Lorenzo todos los años aumentan un 10% el impuesto como depreciación del valor de la moneda en forma ilegal, y si se declara una regularización por el Estado, el pueblo pierde el doble porque de nuevo le recarga el valor impuesto, dice el oyente del 537. Son algunos de los cortitos de la audiencia. Lo que pasa es que la gente está preocupada, efectivamente, doctor, porque teme esto, que ocurran aumentos automáticos en el salario cada 31 de diciembre para arrancar bien el año nuevo, pero los que manejan las góndolas de supermercados principalmente te metan un aumento inflacionario a raíz de ese aumento de salario. Efectivamente. Yo creo que sería muy útil que la radio haga también una entrevista al director de la Oficina de Defensa al Consumidor, porque realmente desde el punto de vista teórico e institucional, esa es la oficina que debería combatir el aumento de precios a consecuencia del aumento del salario mínimo. Y usted va a escuchar probablemente lo mismo que yo acabo de decirle, es que no tienen suficiente personal y tampoco suficiente presupuesto. No, es así. Como ejemplo, quiero poner que en su defensa al presupuesto 2017, el ministro de Trabajo argumentó que tenía, escuche esto, 25 inspectores para todo el país. Imagínense usted, para controlar la situación laboral de 3 millones de personas. 25 Exactamente, sí, comparto esa preocupación.
Es una tontería. Bueno, doctor Rodríguez Silvero,